Curso de Filosofía. La escuela fundada por Pitágoras. Es importante caer en la cuenta de que los pitagóricos no fueron solo un grupo de discípulos de Pitágoras más o menos independientes y aislados unos de otros. Eran los miembros de una sociedad o comunidad religiosa fundada por Pitágoras de Samos en Crotona, ciudad del sur de Italia, en la segunda mitad del siglo VI a.C. Pitágoras era natural de Jonia, y los primeros miembros de su escuela hablaron el dialecto jonio. Tanto los orígenes de la sociedad pitagórica como la vida de su fundador están envueltos en oscuridades. Jámblico, en su vida de Pitágoras, le llama guía y padre de la filosofía divina. Pero las vidas de Pitágoras escritas por Jámblico, Porfirio y Diógenes Laercio apenas puede decirse que nos proporcionen un testimonio fidedigno, y es justo sin duda calificarlas de novelas. La fundación de una escuela no era probablemente ninguna novedad en el mundo griego. Aunque es imposible probarlo de un cierto modo, es muy verosímil que los primeros filósofos de Mileto tuviesen en torno suyo algo bastante parecido a escuelas, pero la escuela pitagórica se distinguió de todas las demás por su carácter ascético y religioso. Hacia el final de la civilización jonia se manifestó un renacimiento religioso que trató de proporcionar elementos religiosos auténticos, tales como no los habían aportado ni la mitología olímpica ni la cosmología milesia. Igual que en el Imperio romano, en su sociedad decadente, que había perdido su prístino vigor y su lozanía, vemos un doble movimiento hacia el escepticismo por una parte y hacia las religiones mistéricas por otras. Así también, al declinar la civilización jonia, rica y comercial, hallamos idénticas tendencias. La sociedad pitagórica representa el espíritu de este renacer religioso, que ella combinó con un espíritu científico muy marcado, lo cual justifica la inclusión de Pitágoras en una historia de la filosofía. Hay ciertamente un terreno común entre el orfismo y el pitagorismo, aunque no es fácil, ni mucho menos, determinar con precisión las relaciones entre ambos, ni el grado de influencia que las doctrinas órficas pudieran ejercer sobre los pitagóricos. En el orfismo encontramos, sin duda, una organización comunitaria en la que los individuos se vinculan por medio de la iniciación y la fidelidad a un género de vida en común, y hallamos también la doctrina de la transmigración de las almas, doctrina, por otra parte, relevante en las enseñanzas de Pitágoras. Por lo tanto, es difícil pensar que no le hubiesen influido las creencias y las prácticas órficas, aun cuando a Pitágoras se le haya de poner en conexión con Delos más bien que con la religión dionisíaca de Tracia. Se ha sostenido la opinión de que las comunidades pitagóricas eran políticas, punto de vista que no se puede mantener, por lo menos en el sentido de que fuesen esencialmente políticas, pues no lo fueron realmente. Pitágoras, es verdad, tuvo que abandonar Crotona y marchar a Metaponto, a instancias de Cilón, pero parece que esto puede explicarse sin necesidad de suponer que Pitágoras actuase de un modo específicamente político a favor de algún partido determinado. Los pitagóricos, no obstante, llegaron a controlar en lo político Crotona y otras ciudades de la Magna Grecia, y Polibio refiere que sus logias fueron incendiadas y ellos mismos perseguidos, quizá alrededor de los años 440-430 a.C., aunque esto no significa necesariamente que fueran una sociedad en esencia política más que religiosa. Calvino gobernó Ginebra y, sin embargo, no fue ante todo político. El profesor Stace comenta: cuando al ciudadano corriente de Crotona se le dijo que no comiese habas y que en ninguna circunstancia podría comerse a su perro, esto fue demasiado. Aunque, a decir verdad, no es seguro que Pitágoras prohibiese las habas, ni tampoco toda carne como artículos comestibles. Aristóxeno afirma precisamente lo contrario respecto a las habas. Barnett,
que se inclina a aceptar como pitagóricas tales prohibiciones, admite empero la posibilidad de que Aristóxeno esté en lo cierto acerca del tabú concerniente a las habas. La asociación renació al cabo de algunos años y prosiguió sus actividades en Italia, sobre todo en Tarento, donde durante la mitad del siglo IV a.C. Arquitas se ganó una gran reputación. Filolao y Eurito trabajaron también allí. Por lo que respecta a las ideas y prácticas ascético-religiosas de los pitagóricos, centráronse en la noción de la pureza y en las observancias purificatorias. La doctrina de la transmigración de las almas llevaba naturalmente a promover su cultivo. La práctica del silencio, la influencia de la música y el estudio de las matemáticas se consideraban valiosas ayudas para la formación del alma. Sin embargo, varias de estas prácticas tuvieron un carácter meramente externo. Si es que Pitágoras prohibió en verdad comer carne, tal prohibición se debería probablemente a la doctrina de la metempsicosis, o estaría por lo menos en conexión con ella. Pero semejantes regulaciones únicamente externas, tales como las que Diógenes Laercio asegura que estaban en vigor entre los miembros de la escuela, por mucho que se fuerce la imaginación, no pueden considerarse doctrinas filosóficas. Por ejemplo, abstenerse de habas, no andar por la calle principal, no permanecer de pie sobre los recortes de las propias uñas, deshacer la marca dejada por la olla entre las cenizas, no sentarse sobre el quénice, la medida para granos, etc. De haberse limitado a esto el contenido de las doctrinas pitagóricas, serían interesantes para el historiador de la religión, pero apenas merecería seria atención por parte del historiador de la filosofía. En un rápido examen de las teorías pitagóricas, no podemos discutir cuáles de entre ellas se deberían al mismo Pitágoras y cuáles a miembros más tardíos de su escuela, como por ejemplo Filolao. Aristóteles en su Metafísica habla de los pitagóricos más que de Pitágoras mismo, así que cuando dice Pitágoras sostiene, no se ha de entender que se refiera necesariamente al fundador de la escuela en persona. En su Vida de Pitágoras, Diógenes Laercio nos habla de un poema de Xenófanes en el que éste refiere que Pitágoras, habiendo visto a alguien golpear a un perro, le dijo que no siguiera haciéndolo porque en los gemidos del animal había reconocido la voz de un amigo. Sea cierta o no esta historia, se puede admitir que Pitágoras aceptó la doctrina de la metempsicosis. El renacimiento religioso había devuelto a la vida la vieja idea del poder del alma y de que su vigor perdura tras la muerte, en contraste con la concepción homérica de las sombras de los difuntos como incapaces de articular palabra. En una doctrina tal cual es la transmigración de las almas, no cuenta o no se considera vinculada al alma del hombre la conciencia de la identidad personal, pues como dice Julius Stenzel, el alma pasa de una a otra condición del yo, o, lo que es lo mismo, de un cuerpo a otro. La conciencia de que el cuerpo pertenece al yo fue siempre connatural al instinto filosófico de los griegos. Fin de la cita. La teoría según la cual el alma es la armonía del cuerpo, teoría que expone Simias en el Fedón de Platón, y que éste refuta, difícilmente se habría compaginado con la doctrina pitagórica del alma inmortal y sometida a la transmigración. Así que es por lo menos inseguro atribuir tal parecer a los pitagóricos, como sí lo hace Macrobio, refiriéndolo expresamente a Pitágoras y a Filolao. Mas no está fuera del caso, según indica Prechter, preguntarse si la afirmación de que el alma es la armonía del cuerpo, o sencillamente una armonía, se podrá interpretar como si quisiera decir que el alma es el principio del orden y de la vida en el cuerpo. Esto no comprometería necesariamente la inmortalidad del alma. El parecido entre varios puntos importantes del orfismo y del pitagorismo acaso se deba a algún influjo de aquel sobre éste, pero es muy difícil determinar si se dio en realidad una influencia directa y, si es que la hubo, hasta qué punto influyó.
El orfismo estaba en conexión con el culto de Dioniso, culto que pasó a Grecia procedente de la Tracia o la Escitia, y era ajeno al espíritu del culto olímpico, aunque su carácter entusiasmador y extático halló eco en el alma griega. Pero no es lo entusiástico de la religión dionisíaca lo que vincula al orfismo con el pitagorismo, sino más bien el que los iniciados órficos eran instruidos en la doctrina de la transmigración de las almas, de tal modo que para ellos lo importante del hombre era el alma y no el cuerpo que la aprisiona. En efecto, el alma era el hombre real, no una simple sombra o imagen del cuerpo, tal como aparece en Homero. De aquí la importancia de ejercitar el alma y de purificarla, ascesis que incluía preceptos tales como el de la abstención de carne. El orfismo fue en verdad una religión más que filosofía, aunque tendió hacia el panteísmo, como puede verse por el célebre fragmento: Zeus Kefalé, Zeus Mesa, Dios Dekpanta, Tetiktai. Pero en la medida en que se le puede llamar una filosofía, era un modo de vida y no pura especulación cosmológica, y en este aspecto el pitagorismo fue ciertamente heredero del espíritu órfico. Pasemos ahora al arduo tema de la filosofía pitagórica matemático-metafísica. Nos dice Aristóteles en la Metafísica que los pitagóricos, como se les llama, se dedicaron a las matemáticas, fueron los primeros que hicieron progresar este estudio, y habiéndose formado en él, pensaron que sus principios eran los de todas las cosas. Fin de la cita. Tenía el entusiasmo propio de los primeros estudiosos de una ciencia en pleno progreso, y les cautivó la importancia del número en el cosmos. Todas las cosas son numerables y muchas las podemos expresar numéricamente. Así, la relación entre dos cosas relacionadas se puede expresar por una proporción numérica. El orden existente en una cantidad de sujetos ordenados se puede expresar mediante números y así sucesivamente. Pero lo que parece que les impresionó más que nada fue el descubrir que los intervalos musicales que hay entre las notas de la lira pueden expresarse numéricamente. Cabe decir que la altura de un sonido depende del número, en cuanto que depende de las longitudes de las cuerdas, y es posible representar los intervalos de la escala con razones numéricas. Pues bien, lo mismo que la armonía musical depende del número, se puede pensar que la armonía del universo depende también del número. Los cosmólogos milesios hablaban de un conflicto universal de los elementos contrapuestos, y los pitagóricos, gracias a sus investigaciones en el campo de la música, tal vez pensasen solucionar el problema del conflicto recurriendo al concepto del número. Según Aristóteles nos dice: como vieron que los atributos y las relaciones de las escalas musicales se podían expresar en números, desde entonces todas las demás cosas les parecieron modeladas en toda su naturaleza según los números, y juzgaron que los números eran lo primero en el conjunto de la naturaleza, y que el cielo entero era una escala musical y un número. Fin de la cita. Anaximandro había hecho derivar todo de lo ilimitado o indeterminado. Pitágoras combinó esta noción con la de límite, toperas, que da forma a lo ilimitado. Ejemplifícase esto con la música y también con la salud, en la que el límite es la templanza, cuyo resultado es una sana armonía. La proporción y la armonía de los sones musicales son expresables aritméticamente. Transfiriendo estas observaciones al mundo en general, los pitagóricos hablaron de la armonía cósmica y, no contentos con recalcar la importancia de los números en el universo, fueron más lejos y declararon que las cosas son números. Evidentemente,
Tal doctrina no es de fácil comprensión. Se hace duro decir que todas las cosas son números. ¿Qué entendían por ello los pitagóricos? En primer lugar, ¿qué entendían por números? ¿O qué es lo que pensaban acerca de los números? He aquí una pregunta que tiene su importancia, pues el responder a ella supone indicar que había alguna razón para que los pitagóricos dijesen que las cosas son números. Ahora bien, Aristóteles nos informa de que los pitagóricos sostenían que los elementos del número son lo par y lo impar, y que de estos elementos el primero es ilimitado y el segundo limitado. La unidad, el uno, procede de ambos, pues es a la vez par e impar, y el número procede del uno. Y el cielo todo, como se ha dicho, es números. Sea cual fuere el periodo concreto del desarrollo del pitagorismo al que Aristóteles se esté refiriendo, y la interpretación precisa que deba hacerse de sus referencias a lo par y lo impar, parece cosa clara que los pitagóricos consideraron los números espacialmente. La unidad es el punto, el 2 la línea, el 3 la superficie, el 4 el volumen. Decir, pues, que todas las cosas son números significaría que todos los cuerpos constan de puntos o unidades en el espacio, los cuales, cuando se los toma en conjunto, constituyen un número. Que los pitagóricos consideraban así los números indícalo la tetractis, figura que tenían por sagrada. Esta figura muestra un triángulo en el que 10 resulta de sumar 1 más 2 más 3 más 4, o sea, que es la suma de los 4 primeros números enteros. Nos dice Aristóteles que Eurito solía representar los números con piedrecillas, y por este procedimiento obtenemos los números cuadrados y los números rectangulares. Esta costumbre de representar los números o relacionarlos con la geometría facilita desde luego la comprensión de por qué los pitagóricos consideraban las cosas como números y no sólo como numerables. Transferían sus concepciones matemáticas al orden de la realidad material. Así, por la yuxtaposición de unos cuantos puntos engéndrase la línea, no sólo en la imaginación del científico matemático, sino también en la realidad externa. Del mismo modo, la superficie es engendrada por la yuxtaposición de varias líneas y, finalmente, el cuerpo por la combinación de varias superficies. Puntos, líneas y superficies son, por lo tanto, las unidades reales que componen todos los cuerpos de la naturaleza, y en este sentido, todos los cuerpos deben ser considerados como números. En definitiva, cada cuerpo material es una expresión del número 4, puesto que resulta como un cuarto término de 3 clases de elementos constitutivos: puntos, líneas y superficies. Pero ¿hasta qué punto la identificación de las cosas con los números haya de atribuirse a la costumbre de representar los números mediante figuras geométricas, o bien a una extensión del descubrimiento de que los sonidos musicales son reducibles a números? Resulta sumamente difícil decirlo. Barnett opina que la original identificación de las cosas con los números se debió a la segunda de las causas indicadas, y no a que se identificasen los números con sus representaciones geométricas. Sin embargo, si se consideran los objetos, según evidentemente los consideraban los pitagóricos, como sumas de puntos materiales cuantitativos, y si a la vez se ven los números geométricamente como sumas de puntos, es fácil comprender cómo pudo darse el paso siguiente, el de identificar los objetos con los números. Aristóteles, en el pasaje citado más arriba, dice que los pitagóricos sostenían que los elementos del número son lo par y lo impar, y que de estos el primero es ilimitado y el segundo limitado. ¿De qué modo se introducen en escena lo limitado y lo ilimitado? Para los pitagóricos, el cosmos limitado, o mundo, está rodeado por el inmenso o ilimitado cosmos, el aire, y aquel lo inhala. Los objetos del cosmos limitado no son, pues, pura limitación, sino que tienen mezcla de lo ilimitado. Ahora bien,
Los pitagóricos, al considerar geométricamente los números, los concebían también como productos de lo limitado y lo ilimitado, por estar compuestos de lo par y lo impar. También desde este punto de vista hay solo un paso que dar, y fácil, para llegar a la identificación de las cosas con los números, identificándose el par con lo ilimitado y el impar con lo limitado. Una explicación complementaria puede verse en el hecho de que los gnomones, o cuadrantes, impares conservan su forma cuadrada fija, mientras que los gnomones pares presentan una forma rectangular, siempre cambiante. Cuando se trató de asignar un número determinado a cada cosa concreta, quedó el campo abierto para toda suerte de fantásticas arbitrariedades. Por ejemplo, aunque seamos capaces de conjeturar poco más o menos por qué había de decirse que la justicia es el número 4, no se comprende fácilmente por qué Kairos, la salud, tuviese que ser el 7 o el principio vital el 6. El 5 se adjudicó al matrimonio porque 5 es la suma de 3, el primer número impar o masculino, y el 2, el primer par femenino. No obstante, a pesar de todas estas fantasías, los pitagóricos contribuyeron positivamente al desarrollo de las matemáticas. Un conocimiento práctico, geométrico del teorema de Pitágoras aparece ya en los cálculos de los sumerios, pero fueron los pitagóricos quienes, según lo hizo notar Proclo, rebasaron los simples cálculos aritméticos y geométricos y supieron integrarlos en un sistema deductivo, por más que al principio era, como no podía menos de ser, elemental. Resumiendo, la geometría pitagórica abarcaría el conjunto de los libros 1, 2, 4 y 6 de Euclides, con la particularidad de que la teoría pitagórica de la proporción fue incompleta, puesto que no se aplicaba a las magnitudes inconmensurables. La teoría que solucionó este último punto se inventó en la Academia bajo la dirección de Eudoxo. Para los pitagóricos no sólo la Tierra era esférica, sino que no ocupaba el centro del universo. La Tierra y los planetas giraban, a la vez que el Sol, en torno al fuego central, o corazón, del cosmos, identificado con el número 1. El mundo aspira el aire de la masa sin límites que lo envuelve, y se habla del aire como de lo ilimitado. Aquí vemos, sin duda, la influencia de Anaxímenes. Los pitagóricos nos interesan no sólo por sus investigaciones sobre música y matemáticas, ni sólo por su carácter de sociedad religiosa, o porque con su doctrina de la transmigración de las almas y su metafísica matemática tendían a liberarse del materialismo de facto que caracterizó a los cosmólogos de Mileto, sino también por su gran influencia sobre Platón, quien sin duda alguna fue influido por la manera en cómo concebían el alma y el destino. De ellos tomó probablemente la doctrina de la naturaleza tripartita del alma. A los pitagóricos les impresionó mucho la importancia del alma y su inclinación al bien, y esta fue una de las más caras convicciones de Platón, a la que se aferró durante toda su vida. Platón fue muy influido también por las especulaciones matemáticas de ellos, aunque en este aspecto no es fácil determinar con exactitud hasta qué punto les fue deudor, y el decir de los pitagóricos que ejercieron una de las influencias más determinante en la formación del pensamiento de Platón es rendirles no escaso tributo.